Un muchacho y su monstruo, el relato del cuidador del rancor. Cargamento especial. La nave sin identificar rasgó la frágil atmósfera de Tatooine dejando un rastro de fuego y soltando tras de sí un humo grasiento y negro. Oleadas de sonido, que se estrellaba, crearon una avalancha en el aire. Debajo, el reptador de las arenas Jaguá continuaba su interminable camino a través del mar de dunas en busca de restos olvidados de metales abandonados, iba a ser un codiciado salvamento. La suerte hizo que el reptador quedara a solo 2 dunas de distancia cuando la nave que caía, golpeó el océano de arena deslumbrante y arrojó un embudo de polvo que brilló como astillas de mica bajo los ardientes soles. El piloto del corroído reptador de las arenas miraba fijamente por la estrecha ventana en lo alto de la cubierta del puente, sin poder creer la suerte de sus ancestros había puesto en su camino. El viaje de un año de su reptador a través de las tierras baldías había sido prácticamente infructuoso y le habría dado vergüenza volver a la fortaleza oculta de su clan llevando tan poco, pero ahora una nave virgen estaba a su alcance. No había sido reclamada por otros clanes de recolectores ni se había estropeado por el paso del tiempo. Los antiguos motores a reacción pusieron al enorme reptador en movimiento. Triturando las arenas movedizas buscando tracción con las anchas orugas, se dirigió en línea recta en dirección al humeante accidente. La nave descansaba en medio de un cráter de arenas sueltas y gastadas que podían haber amortiguado el impacto. Algo de la carga todavía debería estar intacto. Las cámaras blindadas y algunas partes del núcleo de computadora podían haberse salvado. O al menos eso esperaba Tel-Cac. Los jaguás salieron en tropel del reptador de las arenas hacia los restos, todo el grupo de recolección del clan Cac, pequeñas criaturas encapuchadas rodeadas por un rancio olor mohoso, parloteando mientras trataban de reclamar su premio. La avanzadilla de jaguás llevaba mochilas con supresores químicos de fuego, que rociaron sobre el siseante metal caliente para tratar de minimizar los daños. Ni siquiera buscaron supervivientes del accidente, esa no era su principal preocupación. De hecho, si había pasajeros o tripulantes que hubieran sobrevivido, solo complicarían a los CAC el reclamar su botín. Los heridos en estos accidentes raras veces sobrevivían a los primeros auxilios Jaguar. Los Jawas agotaron completamente 2 mochilas de baterías con las chisporroteantes viejas cortadoras láser para abrirse camino cortando a través del casco y poder llegar al compartimento blindado del puente. La tenue luz de los sistemas de emergencia y el aún parpadeante resplandor de los componentes electrónicos ardiendo en el interior iluminaban los puestos abandonados. Ásperos vapores químicos y rizadas volutas de humo gris azulado azotaron la sensible nariz de Tel-Cac, pero por debajo podía detectar un matiz de miedo metálico, el olor a cobre de la sangre derramada y quemada. Sabía que no encontraría a nadie vivo en la silla del capitán. Sin embargo, para lo que no estaba preparado, era para no encontrar ningún cuerpo en absoluto, solo arcos oscuros y húmedos de sangre rociada y estallidos derretidos de fuego blaster en las paredes. Otros jaguás abrieron las escotillas principales y entraron a raudales, hablando entre ellos. Los equipos exploradores se dispersaron por los restos de la nave, rociando las secciones ardientes y pasaron retorciéndose a través de los muros derrumbados buscando otros tesoros en la bodega de carga. Tel-Cac ordenó a uno de los miembros más jóvenes del clan que demostrara su destreza pirateando la computadora principal del puente para obtener el número de registro y el nombre del propietario de la nave, por si acaso hubiera alguna gran recompensa, una recompensa por simplemente informar del paradero del casco. Después de que lo hubieran despojado de los objetos de valor, por supuesto. El joven miembro del clan, el quinto hijo de la tercera hermana por parte de la principal pareja de Tel-Cac, sacó un lector de pantalla plana con cables rayados y pelados colgando de un extremo. Este utilizó sus garras de roedor para arrancar la placa de acceso del panel del puente y gritó cuando saltaron chispas al conectar los cables. Metió los cables en otros terminales, accedió a la energía restante de las baterías de emergencia de la nave
e hizo aparecer la información en pantalla con letras parpadeantes de verde fosforescente. El capitán de la nave había sido un humanoide llamado Gritsid, y las esperanzas de Teal'c disminuyeron. Tenía la esperanza de que fuera algún conocido dignatario o pasajero VIP. El tal Gritsid había partido del sistema Tarsund, otro sitio del que Teal'c nunca había oído hablar. Dejando eso de lado, ordenó a su joven ayudante que buscara la información más importante, el manifiesto de carga. Cuando la nueva información se desplazaba por la pantalla, el dispositivo empezó a fallar, y su joven ayudante tuvo que golpearlo varias veces para que volviera a funcionar de nuevo. La pantalla plana mostró un breve y desalentador listado de contenidos. Entre fuertes latidos, el corazón le dio un vuelco a Teal'c. Uno de los ítems, identificado únicamente como cargamento especial, había sido trasladado a bordo por un comerciante botano llamado Grendu, un comerciante de antigüedades raras, que solicitó que se tomaran precauciones extremas. Una jaula de duranio fuertemente reforzada llenaba la mayor parte de la bodega de carga de la nave. Teal'c permitió que las feromonas de decepción llenaran el aire, eran lo suficientemente fuertes como para ocultar los ardientes olores ácidos. A menos que la jaula hubiera sido increíblemente fuerte, el preciado cargamento especial, fuera lo que fuese, habría muerto sin duda en el accidente. Mientras ese pensamiento cruzaba su mente, oyó gritos de terror y dolor y un retumbante gruñido desde el interior del vehículo, un sonido grave que le sacudió hasta los huesos, y lo suficientemente profundo para hacer que vibraran los restos de la nave. Más de la mitad de los jaguas sobresaltados salieron corriendo a través de la abertura en el casco, huyendo de vuelta a la seguridad del reptador de las arenas, pero Teal'c era el guía y representante del clan, y por tanto, era el responsable del salvamento. Aunque parecía lo más inteligente, él no podía simplemente correr por haber oído un sonido fuerte y aterrador. Quería saber qué era esa cosa. Después de todo, el cargamento especial podía tener valor. Agarró el brazo de su joven ayudante, quien desprendió un desagradable aroma de terror metálico, frío y oscuro. Mientras bajaban por pasillos inclinados, casi fueron derribados por 7 jaguas que se retiraban gritando una mezcla incomprensible de palabras y un aroma imposible de captar con precisión, que no transmitía otra cosa que miedo nauseabundo. Teal'c vio largas marcas de sangre a lo largo del pasillo, unas enormes huellas manchadas de rojo. Las luces se habían apagado en la zona más alejada del pasillo, y la nave todavía crepitaba y retumbaba mientras que los incendios se enfriaban y el sol del desierto calentaba el exterior. El fuerte gruñido reverberante se oyó de nuevo. El joven asistente de Teal'c se soltó y se unió a los demás que salían corriendo de la nave. Ahora solo, Teal'c procedió lentamente y con cautela. Unos huesos masticados yacían en el suelo, como si algo los hubiera despojado de la carne con colmillos grandes como cimitarras y hubiera desechado las sobras como palillos blancos. Más adelante, una puerta que daba a la bodega de carga inferior se abría como la cuenca ocular vacía de un cráneo. Barras dobladas hacia afuera cruzaban la abertura. En su opinión, la puerta había sido arrancada de sus goznes, pero no en los últimos momentos y tampoco durante el accidente. Había ocurrido antes. Entre las sombras, algo enorme se movía, gruñía y golpeaba hacia afuera. Hasta donde Teal'c podía saber, la cosa había escapado de su jaula mientras la nave se acercaba a Tatooine y había vuelto a su guarida para terminar de devorar al resto de la tripulación. Pero cuando la nave no tripulada se estrelló, las gruesas paredes se habían doblado hacia el interior, dejando atrapada a la cosa en la misma jaula que también la había protegido de la muerte en el impacto. Atraído por una mortal curiosidad, mayor que su miedo, Teal'c se aproximó más. Ahora podía olerla, un olor espeso y húmedo mezclado con esencia de violencia y carne podrida. Vio los jirones desgarrados de varias capas jaguar. Olfateó el aire, olía a sangre. Vaciló cuando estaba a un solo paso de la abertura.
Y de repente una garra ancha con muchas uñas y más grande que todo el cuerpo de Tel-Kak barrió el aire en un arco tan veloz como un rayo durante la temporada de torbellinos de arena. Tel-Kak se tambaleó hacia atrás y cayó de espaldas. La monstruosa garra, la única parte de la criatura que podía pasar a través de la abertura, barrió de nuevo el aire, parecía que podía desgarrar el mismísimo espacio. Las garras golpearon las paredes del pasillo, haciendo gruñir a las placas de la pared y dejando blancos desgarrones paralelos. Antes de que el monstruo pudiera arremeter contra él de nuevo, Tel-Kak se levantó de un salto y se escabulló por el pasillo inclinado hacia la abertura del compartimiento del puente. Sin embargo, antes de haber recorrido la mitad del camino, su mente comenzó a reevaluar la situación, preguntándose cómo todavía podría obtener algún beneficio de este accidente. Solo conocía a un ser que podría disfrutar apropiadamente de esta horrible y peligrosa criatura, uno que vivía al otro lado del mar de las dunas, en una antigua y melancólica ciudadela que había perdurado durante siglos. Tel-Kak tendría que renunciar a la mayor parte de los materiales del accidente, pero no estaba dispuesto a hacer frente a ese monstruo. Por lo menos, esperaba poder convencer a Java Elut para que le pagara una gran suma por haberlo descubierto.